Buenos días a todos y a todas y a todos. El motivo de esta reunión es dar el inicio a este proyecto que consideramos necesario para darle las voces a nuestros profesores, en principio de tiempo completo. Y bueno, la idea es que ellos puedan ser articuladores justamente de lo que se está trabajando desde el Centro de Estudios en Administración Pública, principalmente mostrar la investigación que junto con otros colegas han estado desarrollando con colegas y alumnos, ya sea de licenciatura, maestría y doctorado. El Seminario Permanente de Gobierno, Gestión y Políticas Públicas de este centro de estudios se concibe como un espacio académico interdisciplinario destinado a fortalecer la investigación, el análisis y la discusión en torno a los retos contemporáneos de la administración y las políticas públicas. En las sesiones que veremos a partir de hoy y que tienen la finalidad de realizarse cada mes, pues estaremos escuchando y estaremos compartiendo también los proyectos de investigación que cada uno de nuestros profes está desarrollando en la actualidad. Hoy tenemos la fortuna de que nuestra madrina en este seminario sea la doctora Yanela Martínez Espinosa, quien, pues bueno, es una destacada profesora de tiempo completo de nuestro centro. Ya ahorita el doctor Hasson dará un poco más amplio, bueno, hará lectura de toda su trayectoria, pero con la doctora justamente iniciamos este proyecto que esperemos que sea de todo su interés, que sea muy productivo y que a su vez pues también permita justamente establecer redes de colaboración y que sepamos justamente qué se está trabajando dentro de la administración pública. Sin más, pues doy la bienvenida a este espacio. Muchas de las sesiones estarán coordinadas también y moderadas por el doctor Jason Camacho, quien ha sido una pieza fundamental en la construcción de este seminario. Y pues sin más, pues no me queda reiterar el agradecimiento con esta madrina de lujo que tenemos, también con el doctor Raúl Porras, el destacado profesor de nuestro centro de estudios y que también es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, y de el ya próximo maestro Alberto Duarte Tobar, quien hoy pues inauguran este espacio. Y bueno, estoy seguro que no nos dejarán grandes aprendizajes respecto a las finanzas públicas. Sin más, pues, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al maestro Ortega por tan cálida bienvenida e inauguración de esta primera sesión del seminario. La verdad es que es un gran honor para todas y todos. Justo antes de iniciar la transmisión comentábamos la importancia de difundir y divulgar el trabajo que se hace desde la administración pública, ¿no? Porque justo les decía que el principal diagnóstico que encontré de esto lo encontré con quien ha sido nuestro referente histórico, que es el doctor Omar Guerrero, quien decía que todos tienen mucha claridad de que se enseña administración pública y de que se investiga administración pública, pero no de que se difunde, ¿no? Y que es justamente la parte más sustancial en donde tenemos que echar mucho esfuerzo como comunidad académica. Y es en este sentido que pues es para mí un honor poder moderar esta primera sesión del seminario, que también para futuras referencias quedará grabado, se estará difundiendo a través de nuestras redes sociales. Y bueno, sin más, pues paso a dar la palabra a nuestros ponentes del día de hoy. Eh, y para esto, pues vamos a iniciar vamos a tener 3 rondas de preguntas para nuestro público, en donde nos van a hablar básicamente de sus líneas de investigación, su contribución al proyecto PAPID que coordina la doctora Yanela Martínez en torno al tema de deuda y finanzas públicas de los gobiernos nacionales. Y por último, nos van a hablar de los hallazgos, ¿no? Es decir, las contribuciones que ellos han estado generando a raíz de su trabajo en el proyecto de investigación. Y bueno, para ello, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a la doctora Yanela Martínez Espinosa, quien es también nuestra coordinadora de esta sesión del seminario. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un diplomado en asociaciones público-privadas en el Tecnológico de Monterrey. Es profesora asociada de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios de Administración Pública y candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Es tutora en el programa de posgrado y en el programa institucional de tutorías de la facultad. Entre sus líneas de investigación destacan asociaciones público-privadas, finanzas públicas, análisis de políticas públicas y metodología de la investigación.
Es coordinadora de los proyectos PAPIT, la deuda pública de los estados en México y el impacto en sus finanzas públicas en el gobierno de la Cuarta Transformación de 2018 a la fecha, y las asociaciones público-privadas como alternativa de financiamiento para los gobiernos en México. Sus publicaciones más recientes son Diagnóstico de la deuda pública en gobiernos estatales en México y las implicaciones en sus finanzas públicas, de 2016 a 2024, Alcances y limitaciones del presupuesto con perspectiva de género en México, en coautoría con el doctor Adán Arenas, profesor de nuestro centro, y las asociaciones público-privadas, alternativa para la construcción de infraestructura, una referencia a Perú y Argentina, en coautoría con la doctora Marcela Astudillo. Y bueno, sin más, Jan, en esta primera ronda del seminario, quisiera hacerte la palabra para que justo nos puedas platicar más de tus líneas de investigación, de este proyecto de investigación que estás coordinando. Y bueno, nunca me ha gustado mucho esto, pero a través del chat también les voy a decir cuando se vaya cumpliendo como el límite de su participación en los diferentes segmentos. Entonces, pues bueno, sin más, te cedo la palabra, Jan. Muchísimas gracias, estimado Jasón. Muy buenas días todavía a todos, a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo y también a los participantes de este espacio tan importante que celebro. Yo les decía también hace un momento, celebro esta iniciativa del Centro de Estudios en Administración Pública, porque sí es importante tener estos espacios de reflexión, de análisis, de diálogo, pero también de interrelación, ¿no? Con colegas, con otros especialistas, porque eso siempre va a nutrir y va a fortalecer nuestros trabajos de investigación. Asimismo, quiero agradecer al maestro Daniel Ortega que tenga esta disposición y disponibilidad para que nos abra este espacio desde el Centro de Estudios, lo cual hace institucional este trabajo, pero además es un trabajo académico de investigación entre pares y entre otros colegas que también es importante integrar, como nuestros estudiantes de posgrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas gracias, estimado Daniel, Jasón, igualmente, tanto por la moderación y la organización, logística y todo el apoyo técnico que nos has brindado también pues para esta invitación al espacio del seminario permanente. Muchas gracias al doctor Raúl Porras, porque además es un entrañable amigo con el quien he hecho ya carrera de tiempo, desde que éramos estudiantes del doctorado, y que hoy hemos compartido varios proyectos de los que vamos a hablar, ¿no? De uno de ellos, por lo menos, a profundidad. Y Alberto, que fue mi estudiante en la maestría y que además tan destacado estudiante, bueno, participó también con nosotros en el proyecto y derivado de ellos también tiene una publicación, la cual nos va a comentar más adelante porque se está haciendo un experto también en un tema específicamente de los municipios en México. Entonces, bueno, ahorita nada más para decirles que muchísimas gracias también a quienes están interesados en escucharnos, en vernos y en conocer qué es lo que hacemos dentro del Centro de Administración Pública. Pues básicamente ahorita Jasón presentó una breve semblanza, ¿no? De la trayectoria que tengo y a mí me gustaría muy esquemáticamente decirles mi participación dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Centro de Estudios, que es mi adscripción de estudios en administración pública. Bueno, en la parte docente, digamos que he tenido trabajo, aparte de lo que implica propiamente la docencia, he tenido trabajo de tutoría, un trabajo tanto en el posgrado como en la licenciatura, ¿no? Dando acompañamiento a nuestros estudiantes. Además, pues incorporando a algunos también al trabajo docente con el programa de las adjuntías y con el programa institucional de tutorías como cotutores, ¿no? Para dar acompañamiento desde el inicio hasta el cierre del proceso del paso por la licenciatura. Dentro de ello, bueno, parte de lo que he desarrollado como una de las líneas de investigación muy importantes es la metodología de la investigación. Y digamos, desde esa perspectiva, bueno, he formado estudiantes también en los trabajos, sobre todo de licenciatura, ¿no? Y maestría y doctorado para pues que se titulen por opciones escritas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la metodología básicamente me he enfocado al análisis cualitativo en las ciencias sociales y bueno, eso es como por la parte docente. La parte de investigación, propiamente, mis líneas, ya lo mencionaba Jasón,
las enfoco como en 4 grandes campos de conocimiento. Por un lado son las finanzas públicas, donde he tenido oportunidad de trabajar más sobre gasto y deuda pública, y ahora no solo a nivel federal, sino me interesa mucho el trabajo en los gobiernos subnacionales. Creo que es importante también estos niveles de gobierno y se ha dejado un poco de lado. Siempre nos centramos en la federación porque es la misma lógica que tenemos, ¿no? Un gobierno altamente centralista, y bueno, creo que es importante conocer las realidades de las entidades federativas. Entonces, estos enfoques o este último enfoque del proyecto que coordino es hacia los gobiernos subnacionales en México. También es cierto, trabajo las líneas de las asociaciones público-privadas, lo que se conjunta con el análisis de políticas públicas en el sector salud, específicamente en el sector salud. Son los caminos que me ha llevado desde el estudio del análisis de las asociaciones público-privadas, que es un trabajo que desarrollo desde mi doctorado, y posteriormente también un proyecto de investigación que coordiné, un PAPID, aquí en la facultad, sobre estas alternativas de financiamiento para los gobiernos, sobre todo también locales, ¿no? Entonces, digamos, se ha ido consolidando esa línea, la fui afianzando ahora con este proyecto de las finanzas públicas, específicamente el tema de la deuda, que se relaciona mucho con estos mecanismos de financiamiento. Y por otro lado también está el trabajo que hago del sector salud, que también, si bien lo analizo como parte de la prestación de los servicios de las APPs, me di la tarea también de analizar una política pública específica de salud cuando cambia en este periodo de gobierno de la llamada cuarta transformación, la lógica de la prestación del servicio de salud, ¿no? Se hace una recentralización de los servicios, no solamente de salud, de otros sectores, pero digamos en el que conozco, que es salud. Se va haciendo una recentralización y bueno, prácticamente analizo lo que es el cambio de la política, del INSABI, ¿no? De esta política pública que se tenía con los gobiernos, o por lo menos 3 sexenios anteriores, a partir de Fox, y el cambio que se da a primero INSABI, desaparecido rápidamente, y paso a lo que es el IMSS Bienestar. Entonces, estos proyectos he tenido oportunidad de trabajarlos incluso en un PAPIME, en colaboración interinstitucional con la ENES Mérida y con otros institutos, bueno, externos, no externos, más bien foráneos, ¿no? Pero que son de la misma universidad. Y ambos proyectos, el de asociaciones público-privadas y el de deuda pública, los he trabajado también con colegas tanto del Instituto de Investigaciones Económicas, FES-Acatlán, la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho, porque creo que es importante también tener estos puentes, ¿no? De coordinación, de diálogo, de interacción, no solo multidisciplinaria, sino también con otras instituciones y facultades. Entonces, bueno, a grandes rasgos es parte de lo que he venido trabajando tanto en la parte docente como de investigación. Yo siempre les digo a los colegas, a nosotros nos toca como una doble carga, porque la carga docente como académico es fuerte, pero además también tenemos que producir, ¿no? Y como investigador, pues tiene sus retos, como investigadora tiene retos dobles, porque también debemos que este conocimiento impacte en nuestros estudiantes, entonces, en la formación de nuestros estudiantes. Pues eso sería como a grandes rasgos para no comer el tiempo y estar cumpliendo con lo establecido en el formato de este seminario. Muchas gracias, Jas. Perfecto, Jan, muchas gracias por compartirnos un poquito de tus líneas de investigación para que también nuestros colegas que también nos están siguiendo y acompañando en esta sesión, que ya se han ido conectando, pues también puedan conocerlas, ¿no? O sea, creo que a veces también compartimos aulas y no sabemos quién investiga qué. Por eso es bien importante que podamos irnos conociendo. Y bueno, en este sentido, ahora le cedo la palabra al doctor Raúl Porras Rivera, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Él es doctor en Economía por la UNAM. Se desempeña como técnico académico en el área de estudios hacendarios y del sector público del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Casa de Estudios, donde colabora también en actividad de investigación con artículos y capítulos en libros colectivos publicados. En nuestro centro de estudios, en la Facultad de Ciencias Políticas, es profesor de las asignaturas de Política Económica 1 y Política Económica 2, y en el proyecto PAPIR que coordina la doctora Yanela, ha participado como autor en análisis de las asociaciones público-privadas en el sector público de salud en México, y con el texto de reciente edición, análisis diagnóstico de la deuda pública subnacional en México durante el gobierno de la 4T,
editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son economía pública y contabilidad social. Y pues bueno, doctor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Comienzo ya con mi tema, ¿verdad? Platicándonos un poquito de las líneas de investigación y todo lo que usted trabaja Muy bien, como parte de su carga, profesor. muy bien, gracias. Pues dentro de lo que ya mencionó el profesor Jason, la línea principal de investigación que tengo es las finanzas públicas. Esto es un campo de conocimiento muy amplio, todo lo que es el sector público. En términos de deuda, que ha sido la invitación específica a participar, pues sí tengo alguna experiencia publicada ya en términos de identificar el- la necesidad, el aporte que da a la liquidez de las finanzas públicas, sean federales, estatales y municipales, y el destino. En el caso específico de esta obra, me dio la tarea de investigar em, el potencial que tiene la finanza pública limitado al momento de atender las necesidades sociales. Y entonces la alternativa que tiene tanto la hacienda pública estatal como la municipal para complementar esa necesidad de liquidez, pues está en la deuda. Y esta deuda tiene que ver bastante con la estructura económica y financiera lograda por el sistema económico a partir del Consenso de Washington. Tenemos una estructura de captación fiscal que, dada la necesidad que ha tenido el país de desarrollar su frontera maquiladora con el vecino Estados Unidos, se ha descuidado el desarrollo y el potencial de recursos naturales que tiene el resto del país. En especial, bueno, pues lo que ahora la administración pasada ha tratado de atender es la región precisamente surponiente de nuestro país. Y la, el trabajo propiamente de análisis en este sentido es lo que estoy proponiendo en este capítulo, que se integra a una serie de trabajos también que forman parte de este volumen que está entrando con esta sesión, con este seminario a difusión, misma que celebro y espero que tengan una em, larga duración, porque estoy convencido de que el trabajo de investigación es muy importante sobre los temas que maneja el CEAP, y, pero me parece que la difusión de estos temas es lo que les hace relevantes. Es necesario este tipo de eventos y la difusión de estos eventos para que se difunda el trabajo, que de otra manera está muy bien, ya fue avalado por pares, como comentaba la doctora Yanela, ya se identificó un tomo que puede estar en eléctrico o en impreso, pero luego queda hasta allí. Es necesario que la comunidad estudiantil, la comunidad académica, profesores, investigadores de la facultad, pues sepan qué es lo que se está haciendo en materia de investigación. Mi otro campo de conocimiento em, se entrelaza con las finanzas públicas a partir del diseño de modelo de contabilidad social. Este modelo es el primero que se desarrolla en todo el país y lo pude realizar con el apoyo de la doctora Marcela Astudillo.
Es el primero que hay en el país. Lo hicimos antes que incluso organizaciones oficiales de estadística. Y sobre él he tratado de aplicar algunas bondades que tiene sistematizar el trabajo analítico de las transacciones entre el gobierno, sus distintos niveles y eh, los otros sectores institucionales. Bueno, muchas gracias, doctora Yanela Jason. Cedo la palabra al siguiente. Perfecto, muchas gracias, doctor Raúl. Le agradecemos mucho su participación en este primer segmento del seminario. Y la verdad es que es bien enriquecedor conocer también acerca del trabajo que usted hace e incluso de su rol en el Instituto de Investigaciones Económicas, que no es nada sencillo estar entre la actividad de investigación y estar en las clases también. O sea, sí es un doble esfuerzo, como ya mencionaba Yanela. Y pues bueno, ahora le cedemos el uso de la palabra a Alberto Durán, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Y bueno, Alberto Duarte Tovar es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, tiene estudios en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional, se ha desempeñado como coordinador técnico de la ANAC y desarrolló trabajo técnico para la Conferencia Nacional de Municipios de México. Participó en la creación del Sistema para la Gestión Municipal en México y el primer protocolo para la seguridad de presidentes municipales. Ha sido enlace de defensa del voto, enlace jurídico electoral y jefe de nóminas del Ayuntamiento de Naucalpan y es profesor adjunto en la FESACatlán. Ha publicado en periódicos de circulación nacional, así como revistas, como puede ser Este País, Contralores de México y La Nación. Es redactor de algunos libros como El Nuevo Paradigma del Cabildo Mexicano, Experiencias Exitosas Municipales, Elementos para la Expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 115 Constitucional en México y Gobernanza Municipal 2030. Ganó el segundo lugar del premio Manuel Espinosa Iglesias en la categoría de ensayo en el año 2022. Actualmente se desempeña como secretario particular del Director General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México. Y pues bueno, Alberto, muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo en este día. Y sin más, pues te cedo la palabra. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora, doctores, por la oportunidad. Pues bueno, ya lo decía el doctor, yo ingresé a laborar en la Asociación Nacional de Alcaldes por allá de inicios del 2018, llegué ahí como analista de publicaciones, después fui jefe de investigación y después me tocó coordinar las áreas técnicas. Nosotros teníamos ahí diversas áreas técnicas, una de ellas era pues la de comités, en donde reuníamos a los titulares de las diferentes instancias de la administración pública municipal pues para que discutieran diversos asuntos relacionados con su materia y conformar una agenda de propuestas municipalistas pues para el beneficio de las demarcaciones del país. Otra de las áreas que tenía ahí en la Asociación Nacional de Alcaldes era como tal la jefatura de investigación. Nosotros publicábamos artículos académicos de corte municipalista mensualmente en algunas revistas nacionales y pues analizábamos los diversos fenómenos que iban aconteciendo día con día relacionados al proceder de los municipios, a sus finanzas públicas, a la situación política, etcétera, etcétera. Otra de las áreas que tenía ahí, además de los comités y de la investigación, era también la de publicaciones. Nosotros teníamos una agenda, precisamente la agenda de gobernanza municipal 2030, que estaba alineada a los ODS de la Agenda 2030 y estaba alineada a la norma ISO 18033, si mal no recuerdo, la que se encarga de medir la eficiencia de los gobiernos locales y hacíamos otro tipo de publicaciones también ahí en la asociación. Entonces, a partir de ese momento, pues digamos que mi interés por analizar a los municipios fue surgiendo. Posteriormente, pues me tocó ser funcionario municipal en las áreas de recursos humanos, pues me tocó tener a mi cargo subdepartamentos como el de pagaduría, el de archivo de personal, el de control de asistencia y el de nóminas propiamente. Entonces, pues digamos que me ha tocado analizar a los municipios desde el punto de vista teórico y me ha tocado ser parte de administraciones públicas
municipales, ¿no? Actualmente, pues me integré al staff del Director General de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y pues nosotros dependemos de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal. Entonces, toda esa parte municipalista y todo ese bagaje municipalista que a lo largo de los últimos años pues he tratado de ampliar y he tratado de fortalecer, también lo he tratado de traer aquí a la oficina. Entre algunas de las cosas que nosotros desarrollamos, me permito platicarles, por ejemplo, pues son foros para fortalecer la cultura política y el desarrollo sociopolítico de la entidad. Recientemente tuvimos uno precisamente en el municipio de Lerma, fue en la cabecera de Lerma de Villada, y ahí nos tocó extender la invitación a más o menos 250, 280 estudiantes de nivel medio superior y superior de aquí del Estado de México y de los alrededores del municipio de Lerma. Me tocó ser ponente justamente en ese foro y lo que analizamos fue la realidad a grandes rasgos de la situación actual de los municipios del país. Les platiqué a los jóvenes la diferencia entre municipio, gobierno municipal, administración pública municipal, ayuntamiento y cabildo. Luego tuvimos un ejercicio interesante en donde ellos interactuaron con los titulares de algunas de las instancias de la administración pública municipal acá en Lerma y luego tuvimos un simulador de cabildo. A los presidentes municipales y a los civiles en lo general con quienes nos hemos acercado pues en los últimos meses les ha parecido interesante la dinámica. Entonces, toda esa parte municipalista la hemos traído pues también de este lado. Adicional a eso, digamos que otra de las partes importantes que nosotros desarrollamos acá pues es una serie de capacitaciones y me sucedió lo mismo. Desde que yo llegué aquí a la oficina, digo, propiamente a mí no me toca esa parte, pero me pareció interesante. Le pedí la oportunidad a mi director para empezar a capacitar acerca de temas municipalistas y ahora me ha tocado ir a diversos municipios del Estado de México a llevar esas capacitaciones a estudiantes de nivel medio superior, de nivel superior y también a los servidores públicos municipales. ¿Les parece interesante esa capacitación que les llevamos? Hace algunas semanas me tocó estar en Huipotla, en la frontera entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo, y seguramente me va a tocar regresar ahora para capacitar a las autoridades auxiliares de ese municipio. Y eso me ha permitido, repito, no es algo que yo tenga que atender como tal, le pedí la oportunidad a mi director porque eso me ha permitido a mí, como apasionado de estudio de los gobiernos municipales, indagar de voz propia de los servidores públicos, de voz propia de los directores de escuelas y de los estudiantes, qué es lo que está aconteciendo pues con los gobiernos municipales, sobre todo del Estado de México. Entonces, eso es lo que estoy haciendo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista académico, pues bueno, estoy concluyendo mi trabajo de investigación de la maestría, estoy haciendo un análisis de la profesionalización de los servidores públicos municipales como una herramienta que coadyuva la cobertura en la prestación de servicios públicos. Y lo que hago ahí pues, es un contraste entre la situación actual de la profesionalización de los servidores públicos, primero del país, luego del Estado de México, y luego en lo específico de 4 municipios que selecciono por medio de la técnica de diseño de sistemas más similares, y hago un contraste del estatus de esa profesionalización en tanto pues lo que está reflejado en sus índices de resultados, en tanto lo que está reflejado en los índices de resultados publicados en las diferentes páginas de transparencia de los municipios y del Estado de México, en contraste con la cobertura en la prestación de servicios públicos, utilizando el subíndice que lleva el mismo nombre, que forma parte del índice de desarrollo institucional municipal de la Auditoría Superior de la Federación. Pues estoy por concluir mi trabajo de investigación, ya estoy en la última parte y espero que quede listo próximamente. Y adicional a eso, pues también soy profesor en la FES Acatlán. Recientemente me tocó concluir un módulo del Diplomado de Elaboración de Iniciativas de Ley y Dictamen Legislativo y a mí propiamente en mi módulo me toca revisar con los estudiantes todo lo que corresponde a los diferentes momentos del ciclo presupuestario y todo lo que corresponde a los diferentes documentos que se derivan de ese ciclo presupuestario. Siempre desde el punto de vista municipalista, ¿no? Yo siempre todo lo que termino haciendo, pues lo bajo a esa cancha o lo llevo a esa parte, ¿no? Porque pues, son propiamente mis líneas de investigación, como ya les decía yo, desde hace algunos años. Entonces, adicional a eso, aquí en la oficina, pues también hacemos investigaciones de corte municipalista,
Hace poco con algunos compañeros pues tuve la oportunidad de concluir una acerca del estatus de las autoridades auxiliares en los 125 municipios del Estado de México y llegamos a consideraciones interesantes. Y adicional a eso, pues otra de las cosas que estamos trabajando, también tiene que ver con esto, es el anteproyecto de iniciativa de ley de participación ciudadana del Estado de México y municipios. Es una aportación que sale de aquí, del staff de la Dirección General de Desarrollo Político, y que seguramente, posiblemente lo va a presentar nuestra gobernadora seguramente pues no sé si, seguramente en el siguiente periodo legislativo, el que inicia en septiembre. Entonces, pues es parte de lo que yo estoy trabajando desde el lado académico y desde el lado profesional. Perfecto, pues muchas gracias, Alberto, por darnos un gran o breve preámbulo justamente de todo lo que estás trabajando, sobre todo destacar tu experiencia profesional, ¿no? Es decir, que mucho de tu trabajo también ha estado reflejado en la práctica diaria en instituciones públicas y sobre todo en un ámbito tan complicado como puede ser los niveles subnacionales y municipales. Entonces, eso creo que es algo bien valioso que muchas veces es un bien escaso ese tipo de conocimientos y experiencias, ¿no? Y pues bueno, ahora para pasar a al siguiente segmento de este seminario, de esta sesión, quisiera cederles el uso de la palabra, igual como empezamos, para que justamente nos puedan platicar también de su aportación al proyecto de investigación PAPIT que coordina la doctora Yanela Martínez, porque creo que muchas veces nosotros investigamos, nosotros trabajamos, pero también cuando tenemos que entrar como a un proyecto que tiene ciertos objetivos, pues a veces salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Tenemos que hacer como todavía un triple esfuerzo por tratar de ver cómo nuestro expertise y conocimientos pues pueden generar pues, nuevas betas justamente en varios aspectos. Y pues bueno, aquí les cedo el uso de la palabra de nuevo a los tres, empezando con la doctora Yanela Martínez, hasta por 10 minutos para que nos platiquen justamente de sus aportaciones en el proyecto. Gracias, Jason. Voy a compartir brevemente una presentación. Es más visual, nada más como para que me dicen si ya se puede ver. Ya se ve. Ya ¿Sí? se ve, Se ve. ¿verdad? Ok, bueno, básicamente bueno, el tema son las finanzas públicas y la deuda, el tema del día de hoy, pero el proyecto se intitula La deuda pública de los estados en México y el impacto en sus finanzas públicas durante el gobierno de la 4T. Delimitamos este periodo de gobierno originalmente en el proyecto PAPIT. Sin embargo, el análisis que se hace es a partir del surgimiento de la Ley de Disciplina Financiera, que va a ser en 2016 más o menos. Y algunos otros estudios, como el del doctor Raúl, que ya nos contará, y el doctor Emilio, como buenos economistas, tuvieron series de tiempo mucho más amplias, ¿no? Entonces, no se limitó solamente este periodo, pero sí fue importante acotarlo y delimitarlo por las características que traía, sobre todo esta orientación de recentralización, yo les decía. Entonces, básicamente el proyecto lo que buscó fue analizar el endeudamiento público específicamente, ya no solo de los estados, así quedó al inicio, pero también se llegó a los gobiernos municipales. O sea, tuvimos la fortuna de contar con algunos especialistas, como también el doctor Moisés, que nos acompaña ahorita en esta sesión, y ellos trabajaron gobiernos municipales. Entonces, el estudio se hizo no solamente para gobiernos estatales, sino realmente fue para todos los gobiernos subnacionales o las entidades federativas con sus municipios. Y la finalidad fue identificar pues retos, desafíos que enfrentan estas entidades en materia de finanzas públicas y el funcionamiento que van a tener tanto los mecanismos de regulación y control para garantizar el buen manejo, la transparencia y la rendición de cuentas de estos recursos. Sabemos que la realidad, y tú como un experto, Jason, en política pública, podemos decir que a veces puede haber muy buenos diseños de política pública, sin duda, pero si no están los recursos para poder implementar una buena política pública, entonces ahí estamos cortos, ¿no? O sea, ahí queda algo suelto porque pueden estar las mejores intenciones, un buen plan de gobierno, pero el recurso es fundamental. Entonces, la realidad es que no solo en el gobierno federal, sino en todos los gobiernos, los recursos son escasos. Entonces, esa es una premisa de la que partimos, ¿no? Los recursos son escasos, las necesidades son amplias, son grandes, cada vez más crecientes,
y entonces pues también se requieren, los gobiernos necesitan optar por distintas alternativas para hacerse de recursos y cumplir con esas necesidades. Para atender esas necesidades pues se necesitan, entre muchas otras cosas, recursos. Prácticamente el proyecto tuvo como tres grandes objetivos o tres metas, ¿no? Que era fortalecer el debate teórico, que era muy importante, teórico y empírico, ¿no? De estos temas. Tener una perspectiva multidisciplinaria, te digo, contamos en el proyecto con investigadores, economistas, abogados, administradores públicos, politólogos, bueno, abogados ya lo dije, o sea, fue multidisciplinario, fue varias instituciones las que participan de la UNAM, ¿no? Facultades e institutos. Y bueno, lo que nos interesaba era precisamente dar una primer radiografía a los estados para saber cómo estaban en materia de finanzas públicas, pero no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Sabemos que hay un marco normativo, hay un marco institucional, sabemos que están los presupuestos, el presupuesto de egresos, o sea, tenemos ya los mecanismos institucionalizados, pero ahora tenemos que saber cómo están funcionando, ¿no? A nivel local, específicamente gobiernos estatales y municipales. Entonces, era importante tener este primer acercamiento, por eso le decimos que es una manera de diagnóstico el que estamos haciendo. Y bueno, pues también un objetivo, como bien se dijo aquí, es difundir este conocimiento, estos hallazgos, es hacerlo a través de distintas actividades que se elaboraron durante el proyecto de investigación, de difusión, como coloquios, seminarios. Tuvimos el primer año un trabajo arduo entre todos los investigadores participantes, porque nos reuníamos cada mes para primero ir delineando toda la estrategia de recopilación de información, el análisis con nuestros becarios, también a quienes agradezco mucho este trabajo. Sin ellos también es muy complicado hacerlo, porque ellos nos construyeron gran parte de la base de datos con la que contamos. Y bueno, también la idea era pues formarles, ¿no? O sea, que también nuestros estudiantes becarias, becarios pudieran integrarse, como el caso de Alberto, que no solamente estuviera asistiendo a los seminarios, él tenía toda la experiencia, tenía la formación ya en el posgrado, y pues se le invita a que participe con un capítulo, pero además tenemos otros estudiantes que también se encontraban en proceso de titulación, y dos becarios optaron por titularse con el proyecto con temas afines a la investigación. Entonces eso también es un gran logro para el proyecto, que es parte de nuestra labor docente, formar recursos no humanos, y en este caso nuestros estudiantes. Bueno, aquí están los dos eventos que se comprometieron en el proyecto, que fueron los coloquios que se llevaron a cabo. En el primero se presentan dentro de primero los objetivos de lo que era el proyecto, pero además se invitó a funcionarios especialistas sobre el tema para que retroalimentaran como la investigación que estábamos haciendo. Y en el segundo coloquio, bueno, ya se presentaron los primeros avances de nuestros trabajos de investigación. Todo esto deriva en lo que hoy con mucho gusto les comparto, es nuestro libro colectivo, es un producto de este trabajo. Todos los participantes, digamos, tendremos la oportunidad de presentarlo. Tenemos académicos destacados, incluso del Centro de Estudios de Administración Pública, como la profesora María del Carmen Soravilla, al mismo doctor Raúl Porras, al doctor Juan José Sanabria López, Moisés. Tenemos otros profesores, colegas también, con quienes hemos trabajado de la mano, como María Elena Giraldo en la ENES Mérida, Alberto, nuestro estudiante de posgrado, profesoras de Acatlán, ¿no? La doctora Teresa Santos, la doctora Erika, que ella es de FES Cuautitlán. Entonces, digamos, sí fue un trabajo arduo, pero muy, muy gratificante hoy tenerlo materializado. Aquí está parte bueno, el índice de nuestro trabajo. El libro ya lo van a poder consultar en la página de la facultad, y vamos a tener la oportunidad de presentarlo también con la versión impresa. Entonces, ojalá también nos puedan acompañar. Aprovecho el espacio. Yo sé que es el comercial, pero al final digo, me lo acaban de entregar el día lunes, entonces la verdad me siento muy, muy contenta y satisfecha, y quería compartirles este logro. Bueno, básicamente lo que se buscó en el capítulo que yo trabajé es el diagnóstico de la deuda pública, y solo me enfoqué a los gobiernos estatales. ¿Qué es lo que busqué? Es analizar con esta base de datos que nos construyen los estudiantes desde la perspectiva del federalismo fiscal,
cómo estas interrelaciones que se van dando entre los distintos niveles de gobierno, tanto de manera vertical como horizontal, vertical entendida en los tres niveles, ¿no? La federación, el estado y los municipios, y horizontal entre haciendas públicas de los mismos niveles, que en este caso serían las entidades estatales. ¿Cómo se da esa relación tan compleja, tan diversa, a partir de entender que estamos altamente centralizados, ¿no? Y bueno, algunos hallazgos que lo daré en la última parte de esta sección, vamos a ver qué nos dio el trabajo empírico, porque la teoría nos dice una cosa, pero ya en los hechos vamos encontrando muchos hallazgos interesantes. Aquí les muestro, está muy pequeñito, pero bueno, esta tabla es el marco jurídico, se define un marco jurídico específicamente, tanto sustentado en la Constitución como sustentado en las distintas leyes, sobre o en materia de deuda pública. Eso lo hicimos con un trabajo colegiado, les digo, de análisis entre los colegas, que lo fuimos definiendo, por ejemplo, expertos en el tema como María del Carmen Soraví y el doctor Raúl Porras, fuimos definiendo las leyes que podían darnos este marco jurídico respecto al tema de la deuda. ¿Qué se hace? Bueno, se hace un mapeo de todas las leyes a nivel estatal. Tenemos identificados en cada ley incluso los artículos que se están refiriendo al tema de la deuda pública, y hacemos todo este mapeo donde vemos que hay leyes como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que están para todas las entidades. O sea, es una ley que aplica para todos los estados, pero hay estados que tienen sus propias leyes en materia de disciplina financiera, ¿no? Un hallazgo, estos son hallazgos que vamos encontrando. Tenemos que hay una ley federal de deuda pública, que todos los estados están, digamos, teniendo también su propia ley. De hecho, estas techecitos que se ven es porque cada estado también tiene una ley estatal de deuda pública. El único estado que no cuenta con una ley estatal es Nuevo León, ¿no? Y ese estado se rige por la ley federal. Entonces, vamos viendo que hay o sea, el marco jurídico en materia de deuda es heterogéneo en los estados, aunque sí hay leyes generales, hay leyes federales. Por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental pues aplica prácticamente para todos los estados, pero Chihuahua y Michoacán, por ejemplo, tienen también su propia ley, ¿no? Entonces todavía no hay una propia armonización, que es lo que se buscaba con esta Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tratar de armonizar todas estas interrelaciones que se van dando entre las distintas haciendas públicas, pero sí ya hay un marco, ¿no? Hay un marco por el que se están rigiendo, y creo que es importante destacar la Ley de Disciplina Financiera, porque es a partir de esta ley que van a haber controles importantes para el manejo de la deuda pública. Parte de bueno, me estoy adelantando, quizá esto lo debo dar en la segunda parte, pero bueno, también tenemos que, a partir del estudio que se hace con el tema de la deuda, propiamente de la deuda pública, como una herramienta que tiene el gobierno para diferir todos sus gastos, o sea, como una alternativa. Sabemos que las entidades van a tener ciertas limitaciones, a diferencia, por ejemplo, de la federación. Bueno, los estados no pueden adquirir deuda pública externa, por ejemplo, y van a tener que obedecer a ciertos techos presupuestales, donde ellos van a tener también que dirigir a ciertos conceptos el manejo de esta deuda. Entre ellos puede ser el mismo refinanciamiento de la deuda, puede ser que la utilicen para producción de inversión, más bien inversión productiva. 4 o 5 elementos que los estados o las entidades tendrán que definir hacia dónde van a dirigir su porcentaje de destino de deuda. Entonces, todo esto se va realizando con este primer acercamiento, digamos, general, porque solo les digo, nos enfocamos a los gobiernos estatales, y esto, digo, no lo quiero adelantar, voy a trabajarlo en la última intervención, que son mis hallazgos, pero miren, por ejemplo, también tenemos destino de la deuda por entidad federativa, y vamos ubicando qué es lo que les interesa más a los estados en qué invertir, ¿no? Deuda pública productiva, por ejemplo, que es la línea azul, pues tenemos que son pocas las entidades, ¿no? Nada más Guanajuato es el que resalta más, que invierten este tipo de deudas. Muchos se van al refinanciamiento y otros más a la cobertura de la insuficiencia de liquidez con la que cuentan, ¿no? Que es la mayoría, es el color verde. Entonces, digamos, sí ya nos va dando como una idea del manejo de este mecanismo, de este instrumento, que es la deuda pública, pero además también cómo
se está usando de manera responsable por los controles que vamos a ver más adelante, como el sistema de alertas, el registro público, para que veamos que la ley de disciplina financiera, si bien no vino a resolver todos estos grandes problemas, sí fue una contención importante. Creo que hasta aquí lo voy a dejar para que dé paso a mis colegas y poder tener una última reflexión al respecto. Dejo de compartir y voy a... Permítanme. Gracias, Jason. Al contrario, muchas gracias, Jan. Y bueno, ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Raúl Porras y también aprovecho para agradecer a quienes han estado sumando a la sesión del seminario. Y bueno, igual emitirles una atenta invitación a que quienes tengan preguntas o alguna duda que quieran formularle a los participantes, pues las vayan generando, ¿no? Y nos las pueden ir compartiendo por el chat del Zoom para que nosotros se las podamos compartir al final de sus participaciones, ¿no? Entonces, doctor, le cedo la palabra hasta por 10 minutos, por favor. Gracias, profesor. El esfuerzo que hago aquí es bien sencillo, no requiere mucho trabajo en términos de estadística o de econometría. El trabajo principal, pues, es encontrar los indicadores macroeconómicos y financieros de los gobiernos estatales o de las haciendas públicas estatales y municipales. De hecho, el título del capítulo pues tiene que ver con los mercados de deuda en los que las haciendas públicas estatales y municipales han estado concursando para complemento de sus requerimientos de liquidez. Yo parto del hecho de que hay un sistema federal y fiscal federativo, que son los que delimitan la participación en la economía de las entidades estatales y municipales. Entonces, dada esta organización federalizada, es que hay una distribución inequitativa tanto en la participación dentro del valor agregado o del Producto Interno Bruto, como de la distribución del recurso tributario. Dentro de las estadísticas que yo encuentro, por ejemplo, la suma de la tributación de estados y municipios alcanza el 8.9%. Y entonces, para que estas entidades puedan ejercer su función de gestión pública, requieren del recurso federal. Las participaciones federales alcanzan el 40,5% y las aportaciones el 42,6%. Es decir, que el recurso propio que manejan las haciendas públicas, estatales y municipales, realmente es reducido. Si tomamos en cuenta que las participaciones son el único recurso en el que estos gobiernos tienen libertad para decidir el destino, pues entonces la primera conjetura a la que podemos llegar es que no hay una autonomía fiscal a nivel de las haciendas públicas estatales y municipales. Y esto se denota, es un poco la crítica que presenta en el capítulo. La hipótesis que yo compruebo es que a medida que la deuda se gestiona y se administra por estas haciendas para cubrir con el propósito de sostenibilidad, que es una medida impuesta desde el Consenso de Washington, y que este esquema de finanzas públicas sanas asume más por imposición. Eso nos lleva a que las haciendas públicas, los gobiernos estatales y locales, determinen el destino, primero la contratación y luego el destino en función de conservar esa sostenibilidad, ¿sí? El crecimiento del Producto Interno Bruto de estos dos niveles de gobierno se empata con el crecimiento del gobierno federal.
Por ejemplo, los que son el crecimiento de la economía, en lo que es el PIB nacional, alcanza un 2% en un periodo de 93 hacia el 2023, que es el periodo de estudio. Y el PIB que aportan las entidades federativas alcanza el 1% nada más. Con ese ingreso limitado que tienen las haciendas públicas, pues no pueden cubrir las necesidades. Es necesario entonces que entren a un proceso de endeudamiento para poder cubrir sus necesidades. Y esto es algo permanente. En 2015 se habilitó la Ley de Disciplina Financiera que tenía por finalidad reducir el nivel de endeudamiento de los gobiernos. Sí ha venido reduciéndose, pero el problema en esencia sigue presente. O sea, las entidades no tienen mayor posibilidad de ingreso y obedece a esta falta de autonomía. En cuanto al destino de la deuda, realmente las fuentes que pueden decir algo sobre esto, pues es la auditoría, perdón, superior de la Federación, porque la cuenta pública por entidad es difícil rastrear el origen y la cuenta federal tampoco se hace cargo de ello. ¿Qué es lo que encontré allí? Que casi el 52%, el 51.8% de las haciendas destinan su deuda a cubrir su insuficiencia de liquidez. Casos extremos donde dedican todo el monto de deuda pues son Coahuila, Tabasco y Yucatán. Solamente el 24.5% lo dedica a inversión productiva. Los estados que reconoce la auditoría son Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. El 23.7% dedican el total de la deuda, Nuevo León y Yucatán, para refinanciar los gastos, los costos financieros que les provoca la deuda. Es decir, que tenemos un endeudamiento estatal y municipal que propiamente tendería a ser ineficaz y poco eficiente. El grueso de la deuda, el 65%, se destina al corto plazo. La política de finanzas públicas sanas de cero déficit primario en los estados se mantiene en 0.5%, pero en los municipios se salta con respecto a su ingreso, el 2.2%. Esto obedece, de acuerdo a la evidencia que encontré, estadística, que hay una desigual distribución del ingreso a nivel nacional. Y me refiero a las asignaciones que hace el gobierno federal, el gobierno general, a el resto de la federación. Y si medimos el peso de la deuda, resulta que los gobiernos en general alcanzan el 15% del total de la deuda del país. Pero tenemos a los hogares casi con el 30% y las sociedades no financieras con más del 35%. Estos indicadores son obtenidos de la matriz de contabilidad social que se desarrolló en el instituto. Estos datos hacen pensar entonces que las mismas haciendas públicas promueven una condición de financiarización económica, es decir, que se favorece el uso de financiamiento que puede ser bancario o a través del mercado de valores para completar las necesidades de liquidez. Y este mecanismo de salvaguarda de la escasez de recurso financiero a través de la deuda, pues lo que hace es garantizar el pronto pago y el monto de ese pago de la deuda que contraen los gobiernos estatales y municipales. No sé si pudiera compartir un cuadro que son dos gráficas. ¿Sí? Sí, me parece que Bueno. puede compartir, doctor.
Muy bien. Yo apliqué un estudio de correlación sencillo entre la deuda de las haciendas públicas, estatales y municipales y el PIB del país. Y observen, no sé si se ve si mi cursor, pero observen la línea negra cómo tiene una pendiente negativa. Es decir, el hallazgo de toda esta información estadística que presento, a mí me indica que no hay una correlación entre la deuda y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, esto ocurre porque nos endeudamos para cubrir gastos corrientes, ¿sí? Como ya les comenté hace rato. Pero si vemos esta misma correlación con respecto a las tasas de interés, entonces ahí sí hay una respuesta de la deuda pública, estatal y municipal, con el comportamiento de las tasas de interés. Nos endeudamos para pagar intereses, no para promover el crecimiento ni el desarrollo económico. Esa es uno de los resultados. Quito la pantalla. Ese es uno de los resultados que yo encontré. No hay mejor deudor que una hacienda pública estatal y municipal. ¿Por qué? Porque tiene la garantía del pago pronto el monto requerido a través de las contribuciones que el contribuyente, que es un aportador cautivo de recursos, puede hacer. Entonces, bajo este esquema, no funciona el, el endeudarse comprometiéndose al criterio de sostenibilidad, porque no se impulsa el desarrollo económico. El desarrollo se debería de impulsar a partir de la generación de infraestructura productiva. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y con esto termino este segmento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las haciendas públicas, estatales y municipales se endeudan para poder financiar proyectos privados. Porque si no hay un acompañamiento de la inversión pública, no puede haber un desenvolvimiento de la inversión privada. Ese es el examen general que yo hago y con ello cuestiono esta parte de sostenibilidad que sostienen las finanzas públicas sanas. Gracias por todo. Al contrario, doctor, muchas gracias por su aportación. Muy interesante en realidad. Y bueno, quisiera aprovechar esta breve pausa para dar uso de la voz a Alberto, también para enviar un cordial saludo a nuestros profesores y profesoras que nos están acompañando también en esta sesión, entre esos el profesor Javier Villa, el profesor José Luis Gutiérrez Fragoso, la doctora Margarita Lumbreras, ¿no? Que también es una querida colega que nos está siguiendo en esta sesión. Y bueno, sin más, le cedo ahora la palabra a Alberto para que también nos pueda platicar de sus aportaciones en este proyecto de investigación. Adelante. Gracias, doctor. Voy a proyectar una presentación. Por favor, ¿podrían indicarme cuando la puedan visualizar? Sí, ya se ve. Excelente. Muy bien. Pues mi apartado del libro lleva por título el siguiente: La deuda de los municipios mexicanos, perspectiva y rutas de mejora. Y digamos que, pues a grandes rasgos, lo que yo hago es un análisis de la situación actual de las finanzas públicas de los gobiernos municipales mexicanos. Y digamos que mi hipótesis se puede plantear más o menos de la siguiente manera. La situación actual de la deuda depende en buena medida de esas cuatro consideraciones que yo coloco en el esquema que está en la pantalla. La primera de ellas, la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que
ocasionó o que tuvo implicaciones negativas a las finanzas públicas de los municipios, a sus ingresos propios sobre todo, considerando dos cosas. La primera de ellas, pues es la falta de recursos de la ciudadanía para pagar impuestos, ¿no? Como ustedes saben, mucha gente se quedó sin empleo, tuvo complicaciones económicas a lo largo de los años pues, que duró la pandemia, y entonces la recaudación de ingresos propios de los municipios bajó. Y como parte del trabajo que ya les platicaba yo que desarrollaba en la Asociación Nacional de Alcaldes de manera directa con los encargados de las tesorerías de las administraciones públicas municipales, pude corroborar que eso estaba suscitándose. Y la segunda era el aislamiento, porque la ciudadanía, toda vez que no podía salir de su casa, no podía salir tampoco para pagar impuestos. Entonces, si a eso le adicionamos que el grueso de los municipios del país pues no cuenta con suficiente capacidad institucional, administrativa o con suficiente tecnificación para poder realizar el cobro de sus principales ingresos, sus principales impuestos, contribuciones, aportaciones a los ciudadanos, pues entonces se complica todavía más el panorama de las finanzas públicas de los municipios. Y la tercera, pues está la falta de tecnología para cobros inteligentes. Solamente unos cuantos municipios del país cuentan con esa tecnología para poder cobrar impuestos y para poder cobrar todos los ingresos que tiene que percibir los ingresos propios. La segunda tiene que ver con la reducción de recursos en el presupuesto de egresos de la federación. Ahorita se las voy a platicar. Y la tercera, con la falta de capacidades institucionales de los gobiernos municipales del país de manera generalizada. Si ustedes revisan el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, del INEGI, a mí me ha tocado revisar el de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 y así, a grandes rasgos, el más reciente de ellos. Es una constante que los gobiernos municipales del país no cuenten con suficientes recursos para atender los servicios, funciones y facultades que el artículo 115 constitucional les determina. Eso deriva en dos cosas: una baja en la recaudación de ingresos propios y la ineficiencia en el uso de los servicios en lo general. Eso va de la mano, como ya les platicaba yo, pues con mi trabajo de investigación de la maestría, ¿no? En el cual me he dado cuenta que el grueso de los municipios del país tiene un bajo, muy bajo desarrollo institucional municipal en las cuatro vertientes que analiza la Auditoría Superior de la Federación en ese índice que ya les platicaba yo. Lo que tiene que ver con sus capacidades administrativas, lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos, lo que tiene que ver con la transparencia, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. De manera generalizada es una gran problemática esa. Y entonces en el capítulo lo que hago es de principio analizar la composición de los ingresos y de los egresos municipales de los últimos años y la deuda de los municipios, abordo los desafíos municipales en materia financiera y digamos que hago una aportación que yo denomino pentálogo para lograr la eficiencia financiera municipal. Y ahorita les voy a ir platicando a qué se refiere cada uno de esos apartados. De principio, lo primero que hago es una breve radiografía de las finanzas públicas de los municipios del país y destaco lo siguiente. Históricamente, los gobiernos municipales del país se han adolecido desde la creación del primero en la Villa Rica de la Veracruz, allá en 1519, de un reconocimiento como orden de gobierno. Aun cuando hubo esfuerzos desde la creación del primer municipio mexicano y hasta nuestros días para poder fortalecerlos, lo cierto es que se osciló en periodos y en marcos jurídicos que dotaron de mayor cantidad de facultades, de servicios y de funciones a los gobiernos municipales o a los municipios, mejor dicho, pero todavía no se ha terminado de desdoblar eso, como sí ocurre seguramente con otros países, sobre todo los considerados de primer mundo. Y es una realidad política, ¿no? Te vas a los Estados Unidos, por ejemplo, y quien era alcalde de Nueva York puede aspirar a ser gobernador o incluso puede aspirar a ser presidente del país. Aquí no sucede eso, que hay una ruta. Primero eres edil, seguramente después vas a ser el presidente municipal, tal vez después diputado local, y tal vez después puedas ser gobernador y quizá después senador y quizá después puedas competir para ser candidato a la presidencia de la República. Yo lo veo de esa manera y trato de plasmarlo en el documento. Y hay tres constantes. La primera, carencia de recursos humanos, materiales y sobre todo financieros. Ya se los decía yo, ¿no? En el censo, si lo revisan, es una constante eso.
Y si comparan la realidad de los municipios del Estado de México, bueno, tal vez el Estado de México no, porque es muy plural, pero si comparan la realidad de los municipios de Nuevo León con la realidad de los municipios de Oaxaca o de Veracruz o de Puebla, se van a dar cuenta de la cantidad enorme de disparidades entre los recursos financieros, materiales y humanos de unos y de otros. Y eso lo abordo aquí en el capítulo. La segunda es una baja profesionalización de los servidores públicos municipales. Ya se los platicaba con anterioridad. También es una constante y es algo generalizado, diría yo, en los 2.448 municipios del país. Cuando se analiza la parte de la certificación obligatoria, te das cuenta que, por ejemplo, solamente algunas entidades federativas obligan y solamente algunos de los titulares de algunas de las instancias de la administración municipal a que cuenten con esa certificación. Cuando lo ideal y ojalá que algún día se avance más en el tema es que todos, al menos los titulares, cuenten con una certificación obligatoria. Y la tercera es un generalizado bajo, muy bajo desarrollo institucional, que ya se nos platicaba y ahorita lo vamos a abordar pues con mayor especificidad. Yo destaco esta frase de mi aportación, de mi capítulo del libro. Dice así, ni los gobiernos federales de extracción priista hasta antes de los años 2000, ni los gobiernos panistas que se dicen municipalistas del 2000 al 2012, ni durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se desdoblaron acciones de impacto que realmente abonaran en favor de los municipios mexicanos. Salvo la reforma del 115 constitucional de 1999, en la cual se reconoce al ayuntamiento como un orden de gobierno, salvo la reforma al artículo 115 constitucional de 1983, en la cual se incrementan los servicios, las funciones y las facultades para los municipios y quizás salvo la reforma del 115 constitucional del 2014 en el marco de la reforma política electoral como parte de las 11 reformas que formaron parte del Pacto por México de aquella época, en la cual se permitió de nueva cuenta la reelección consecutiva de ediles en el cargo. Desde mi punto de vista no se ha hecho grandes cosas para favorecer al desarrollo institucional de los municipios del país. Y eso también lo planteo ahí en mi apartado de la investigación. Después, hago un análisis de los tipos de ingresos municipales por porcentaje pues, para fortalecer mi hipótesis que ya les platicaba. Y ahí pueden ver, por ejemplo, en la pantalla, en el gráfico nos dice que los municipios mexicanos en lo general tienen una enorme dependencia de las participaciones y de las aportaciones federales y estatales. Hay algunas demarcaciones en el país que son las poquísimas y que desde mi punto de vista va ligada a la no dependencia a esas participaciones y aportaciones en su margen de maniobra político, pero la realidad es que la mayoría de los municipios del país tiene esa enorme dependencia. Huixquilucan, tal vez aquí en el Estado de México, es un ejemplo de un municipio que capta mayor cantidad de ingresos propios, si mal no recuerdo, en el 9% en los últimos años, de lo que recibe vía aportaciones y participaciones federales y estatales. Eso lo abordo en el apartado de la investigación. ¿Y por qué lo abordo? Porque pues, desde mi punto de vista, esa enorme cantidad de recursos propios que capta el municipio, que además estamos hablando de algunas regiones como Interlomas o Bosque Real, que seguramente son de las más caras a nivel Estado de México, le permite al ayuntamiento tener un enorme margen de maniobra político. Y es una realidad. Cuando estaba yo en la Asociación Nacional de Alcaldes, quien presidía en ese tiempo a la asociación era justamente el presidente municipal de Huixquilucan. Nosotros teníamos cercanía pues, con el tesorero y con algunos otros servidores públicos de la administración municipal y los invitábamos incluso a algunas de nuestras charlas para que pudiesen replicar las buenas cosas que se estaban dando ahí en materia de finanzas públicas en otros municipios del país. La realidad es que Huixquilucan capta bien ingresos propios, capta bien impuesto predial y eso le permite tener un enorme margen de maniobra política. Y si ustedes revisan los resultados electorales, por ejemplo, del 2015 se van a dar cuenta que esos más de 300 votos de diferencia que tuvo el primer lugar en contraste con quien quedó en segundo lugar y que después se ampliaron a más de 21,000 votos de diferencia en la elección de 2021 y que después les permitió a ese municipio y al partido del cual emana el gobierno municipal de ese municipio en las elecciones federales de 2018 y 2024 ganar las 5 de 5, tiene que ver muy seguramente con
las finanzas públicas y tiene que ver muy seguramente con el enorme margen de maniobra política que tienen gracias a la buena captación de ingresos propios. Hay otros ejemplos de otros municipios que también han hecho buenas cosas en la materia. Lerma es otro, y los abordo ahí en el artículo. Los abordo ahí en el apartado de la investigación. Hago también pues, un breve análisis de la realidad de los municipios del país en cuanto a su patrimonio, en cuanto a pues, la situación de irregularidades ante la Auditoría Superior de la Federación y lo que ahorita les voy a platicar que tiene que ver con la eliminación de los fondos, de los ramos y de otros programas presupuestarios contenidos dentro del presupuesto de egresos de la Federación, que analiza grandes rasgos. De principio, algunos de los programas presupuestarios de los cuales han echado mano los gobiernos municipales en los últimos años. Mi análisis va más o menos allá del presupuesto de egresos de la Federación de 2018 hasta el presupuesto de egresos de la Federación de 2024 y concluyo lo siguiente. Todos estos programas presupuestarios que ustedes ven en pantalla han ido disminuyendo la cantidad de recursos y los municipios echaban mano de ellos. Ahí en la tablita que está en pantalla, por ejemplo, pues yo detecto que hubo una reducción en términos reales, ya aplicando la inflación proyectada en los criterios generales de política económica para los ejercicios fiscales de esos años, por más de 43,000 millones de pesos que fueron reorientados de esos programas presupuestarios de los cuales echaban mano los municipios para otros programas presupuestarios. Y lo hago y me gusta hacerlo, siempre platico que en alguna ocasión me encontraba yo analizando el total que recibían los municipios por parte del Fortasec, que es un subsidio que les permitía a los gobiernos municipales abonar a tecnificación, a capacitación y a ampliar sus recursos para atender el tema de seguridad pública. Y los 3,000 millones de pesos que recibían más o menos por allá de 2020-2021 se reorientaron para el ramo 36 y específicamente en el programa presupuestario que corresponde a la Guardia Nacional. Entonces, digamos que ese es uno de los hallazgos del documento. Traigo otros más, pero pues yo creo que los voy a dejar para el siguiente apartado. Perfecto, muchas gracias, estimado Alberto. Y sobre todo, bien interesantes y reveladores los datos, ¿no? A nivel municipal, que es donde siempre solemos tener un déficit de evidencia para saber pues, cómo están funcionando, ¿no? Pero sobre todo en el tema financiero, en el tema de sus ingresos, es bien interesante ver esta categorización. Y pues bueno, ahora ya en esta última parte de nuestra sesión del seminario, bueno, les damos la palabra para que nos comenten un poquito de qué hallazgos lograron con esta investigación. Es decir, usualmente cuando empezamos una investigación, pues en automático sabemos a dónde queremos llegar, pero curiosamente en el camino nos vamos encontrando con curiosidades, con evidencia que no esperábamos que formara parte de ese proceso, ¿no? Entonces, queremos aprovechar esta última parte para que nos platiquen un poquito de esto. Y bueno, y para esto será un lapso de máximo 5 minutos por participante para que nos digan y puedan cerrar su participación diciéndonos sus hallazgos más relevantes. Gracias. Sí, Jason, mira, yo retomo rápidamente y va muy de la mano con lo que también comentó el doctor Raúl hace unos momentos, porque precisamente yo les decía, a partir de la Ley de Disciplina Financiera, si bien no fue o no ha sido como todavía la contención para que estos deudas sean, o el endeudamiento de estas entidades sea de manera más responsable y menos discrecional, pues sí ha funcionado en términos de los mecanismos que se han implementado, ¿no? Entre ellos vemos que la ley cuenta con algunos objetivos, bueno, algunos ejes de acción para poder llevar a cabo y cumplir con sus objetivos. Rápidamente los voy a mencionar. Uno de ellos es la regla de disciplina presupuestaria, que precisamente ya hablamos del marco jurídico e institucional. Otro es el sistema de alertas, que aquí me detengo un poquito, donde prácticamente aquí las entidades federativas, bueno, aquí se está revisando en qué situación se encuentran cada una de estas entidades a partir de ciertas fórmulas que se van elaborando o trabajando para clasificar
¿no? Con cierta metodología, en qué nivel se encuentran ya con datos y con evidencia cada una de las entidades. Y hay como 3 categorías principales en las que las entidades pueden identificarse, que es un endeudamiento estable, un endeudamiento con observación y un endeudamiento elevado. Cabe decir que en este primer acercamiento que hacemos, que también revisamos el sistema de alertas, pues nos damos cuenta, no se aprecia mucho la tabla, pero gran parte de las entidades se encuentran en endeudamiento estable. Yo creo que un poco lo que comenta el doctor Raúl tiene que ver con la entrada en vigor de esta ley. Y tenemos que, por ejemplo, para el 2000, aquí les doy datos, para el periodo de 2017, el primer trimestre, del 17 al 2022, el primer trimestre del 2022, que es cuando obtenemos datos de la cuenta pública, hay un solo estado que, por ejemplo, tiene un endeudamiento bastante elevado, ¿no? Y ahorita les doy el dato, que está en observación. Nuevo León, por ejemplo, ¿no? También Chihuahua, Coahuila, bueno, tenemos los antecedentes de estas entidades. Tenemos un estado, por ejemplo, Durango, que es un estado que se encuentra estable. Todos los demás en general también se encuentran en estables. Perdón, aquí les doy el dato elevado. Durango se encuentra en un endeudamiento bastante elevado. No sé si se aprecia la tablita, creo que no, ¿verdad? Se ve muy pequeña. No la puedo hacer más grande, pero bueno, en esta sistematización de la información que se hace con datos del sistema de alertas, bueno, podemos dar cuenta de la situación, les digo, muy diagnóstica de las entidades. Otro hallazgo importante también y que va de la mano con lo que comentaba el doctor Raúl es precisamente la contratación que tienen las entidades de la deuda y las obligaciones y para qué la contratan, ¿no? En este gráfico, que también creo que no se aprecia muy bien, se ve a dónde se está destinando la deuda, ¿no? De las entidades. Gran parte de la deuda va para refinanciamiento. Tenemos que en el 2020 el 73.6% fue para refinanciar la deuda pública. Solamente en 2021 se hizo una inversión pública productiva con el 40% en las entidades. Entonces, realmente sí es diversa la manera en cómo se está destinando la deuda. La mayor parte también, por ejemplo, en el 22 es para cubrir la insuficiencia de liquidez. Tiene que ver de la mano también con que los recursos que se están obteniendo por parte de las transferencias, específicamente de las participaciones, pues están comprometidas para dar la deuda estatal garantizada. O sea, la deuda garantizada es a través de las participaciones. Entonces, estos recursos prácticamente pues se tienen que destinar al pago de deuda. Y es lo que nos decía hace un momento el doctor Raúl, o sea, la fuerte dependencia que siguen teniendo las entidades o los estados frente a la federación es muy alta, porque todo este recurso no se destina para otra cosa, sino prácticamente más del 80%, 79% al destino de pago de deuda. A ver, déjenme ver si baja. Bueno, ya les había comentado. Este último cuadrito, bueno, gráfico más bien, tiene que ver también con esto que les comento. Aquí vemos que en el 2020, por ejemplo, tenemos la línea azul, tiene como rubro las participaciones. Esto, o sea, la garantía de pago de las entidades por rubro es que más del 80% promedio es por participaciones. En 2022, el 82.55% se destinó para las participaciones para el pago de la deuda. Los ingresos propios que están teniendo las entidades pues son mínimos, tiene que ver, por ejemplo, en 2022 con el 9.96%. O sea, vean, y el restante pues, tiene que ver con aportaciones y algunos otros ingresos que prácticamente, pues vemos aquí confirmamos y con estudios distintos cómo esa gran dependencia hacia la de federación siguen teniendo las entidades. En la última gráfica también encontramos que hay un porcentaje dirigido hacia el tipo de deuda de las entidades y Guerrero es el que tiene un mayor endeudamiento a largo plazo. Casi todas las entidades, el color azul es
la deuda a largo plazo, y todo lo gris son endeudamientos, digamos, a corto plazo que la mayor parte de las entidades cuentan. Esto es importante porque en el registro público único, en el RPU, pues aquí se va viendo cómo están fluctuando, ¿no? Cada una de las entidades, las haciendas, digamos, en tema de deuda, cómo se están comportando, para que ellos puedan hacer o volver a solicitar un empréstito. Necesitan tener una buena calificación tanto en el sistema de alertas y tener un registro en este RPU, ¿no? Y saber cómo se están comportando. Creo que eso ha sido parte de los mecanismos que han ido dando contención y han ido dando una viabilidad al uso de la deuda, al manejo de la deuda, ya no tan discrecional como se vio en años anteriores, ¿no? Entonces, y el control legislativo, claro que también juega una parte muy importante. El techo de endeudamiento es en un porcentaje en el que las entidades no van a poder, no van a poder rebasar para que tampoco se comprometan los pocos ingresos de los que ellos, con los que ellos cuentan. Es ahí, y creo que ese es el punto clave donde el estudio, por ejemplo, que hago de las asociaciones público-privadas, entran como otro mecanismo o como otra alternativa adicional que sale de los controles legislativos para que las entidades puedan hacerse de recursos, pero que también lo demostramos en el proyecto anterior, solamente se está endeudando más al erario, ¿no? Al erario público con este tipo de mecanismos, porque pues las deudas son prácticamente estratosféricas y lo vimos con el gobierno actual, pues prácticamente vio que no es viable contar con este tipo de mecanismos para financiar algunos sectores. No digo que todos, pero sí algunos, por ejemplo el del sector salud. Finalmente, bueno, pues con este análisis que se hace, ¿no? Este primer acercamiento, nos permitió identificar pues estos retos y desafíos con los que todavía las entidades federativas se enfrentan, ¿no? En materia de finanzas públicas, respecto a sus ingresos, respecto al gasto que tienen que sostener, pero además por esa gran dependencia y poco margen de maniobra con el que cuentan también. La deuda como alternativa, pues es una fuente de ingresos para estos niveles, pero esto también implica una dependencia, les decía, de los recursos federales y su forma de poder atender las necesidades y todo estas crecientes demandas que implican, por ejemplo, generar más crecimiento y desarrollo en sus comunidades, pues son difíciles de cumplir bajo estas condiciones. Además, bueno, también resalta la pertinencia de que se debe contar todavía con mecanismos de regulación efectivos. Están las leyes, pero muchas veces también esas leyes tienen vacíos o poco claras o tampoco se siguen, ¿no? Está el ser y el deber ser, y también debe haber estos mecanismos como mencioné en esta exposición, como el sistema de alertas y como por ejemplo el RPU, que contribuyen, pero tampoco son suficientes, ¿no? Entonces debe haber también mecanismos de regulación más efectivos, una fiscalización que también implique sanciones, ¿no? No nada más administrativas, sino que también ese manejo de los recursos públicos pues tenga, sí, transparencia y rendición de cuentas, pero también consecuencias para aquellos quienes no lo hacen de manera adecuada. Y bueno, prácticamente cada uno de los trabajos de este proyecto, de este libro colectivo, genera aportaciones muy relevantes, muy importantes para el estudio de los gobiernos locales, específicamente en el tema de las finanzas públicas. Con esto dejaría aquí mi participación y pues agradecerles a todos quienes nos escuchan y al Centro de Estudios en Administración Pública por el espacio. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Raúl, por compartir esta mesa. No, al contrario, Jan, muchas gracias a ti. Pues bueno, ahora, doctor Raúl, le damos la palabra para que nos ponga su conclusión y un poquito de los últimos hallazgos que logró hacer con su investigación. Adelante. Tiene el micrófono cerrado, doctor. Gracias. Me piden que amplíe las gráficas. No sé si ya se vean. Aquí estoy relacionando lo que es el crecimiento del PIB con el comportamiento de la demanda. Es todo el periodo de 93 a 2024. ¿Por qué lo hice así? Porque yo no observé cambio en el comportamiento de la deuda
a estos niveles en la 4T con la serie de datos anteriores. Y para tener una idea de correlación, pues necesitábamos una serie de tiempo más grande. Bueno, esta es una evidencia, que la deuda no se correlaciona con el crecimiento del Producto Interno Bruto. En cambio, sí hay a nivel de lo que sería la deuda con el comportamiento de las tasas de interés, sí hay una correlación bastante directa. Esa es los dos resultados importantes a los que yo llego. ¿Qué evidencias encontré en términos de el resultado de la investigación? Pues que hay una insuficiencia en el recurso público. No, los gobiernos estatales y municipales no pueden atender las demandas de desarrollo sobre todo de sus localidades. Entonces, sí se requiere un mayor ingreso, ya sea que se les dé una mayor relación horizontal para que puedan captar más recursos, o que la federación les aporte de manera menos inequitativa. El problema que hay es que los estados más desarrollados, que son los de la frontera norte, porque eso ha sido lo que ha favorecido más el intercambio comercial con Estados Unidos, con respecto a las demás regiones, salvo la centro, que aquí resalta mucho la industria automotriz, la maquila automotriz. Hay un destino poco transparente. Lo que yo encuentro es que del total de la deuda, solamente 24,5% van a inversión productiva. Y eso lo publica la Auditoría Superior de la Federación, pero el destino realmente no se conoce. Se sabe que es para apoyo de proyectos de infraestructura, solamente eso. Em, bueno, eso es en cuanto al destino, que realmente es poco transparente. Los flujos de deuda que transitan entre el recurso público y el recurso privado, en realidad lo que tiende a hacer, y esa sería parte de una investigación más amplia sobre este tema, pero lo que se identifica es que son los gobiernos, son las haciendas públicas, estatales y municipales las que asumen el riesgo del total de la inversión. En el esquema de asociación pública-privada, por ejemplo, es algo contra lo que luchó el exmandatario López Obrador. Quería que se transformaran esta construcción de hospitales, por ejemplo, donde los gobiernos, sobre todo los municipales, habían asumido todo el riesgo de la inversión, y al final del proyecto quienes entraban a administrar eran las empresas privadas que habían entrado con toda la mesa puesta, toda la mesa servida, solamente para terminar de vestir la obra negra, y posteriormente, bajo la ley de asociaciones público-privadas, ponerse a administrar. Y no son 2 o 3 años, o sea, se iban de los 20 a los 30 años por ley. Eso pues no lo pudo modificar la anterior administración. Esta administración emplaza una economía mixta, donde al parecer sí se le quiere dar otro enfoque a la participación de inversión pública y privada. La deuda en sí, el total de la deuda estatal y municipal, favorece, sobre todo bajo esta demostración de correlación, favorece más que nada el pago de intereses que la solución de las necesidades estatales y municipales. Entonces, con ello se facilita la capitalización del sistema financiero. Por eso la evidencia general, la conclusión general es que la deuda en este nivel de gobierno está destinada más que nada a impulsar
los mercados de deuda del sistema financiero. Esa sería mi exposición de evidencias. Muchas gracias. Espero que estas gráficas se hayan visto bien. Sí, así fue, doctor. Y bueno, le agradecemos mucho también compartirnos sus conclusiones de la investigación que usted realizó. Y pues Gracias. bueno, ahora le cedemos por último la palabra a Alberto para que también nos hable de estos últimos hallazgos y conclusiones bueno, para ir cerrando justamente la sesión del día de hoy. Entonces, adelante, Alberto. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Excelente. Bueno, pues yo creo que algunas de los hallazgos de mi apartado de la investigación, pues ya se los he ido platicando, ¿verdad? El primero de ellos seguramente tiene que ver con eso que encontré, con la reducción de los ingresos propios para los municipios por más de 43 mil millones de pesos. Y digo, eso es hasta 2024. Valdría la pena seguramente actualizarlo y estoy seguro que va a incrementar todavía más esa cantidad de recursos. La segunda, ya se las platiqué también, el tema de la captación de ingresos propios de los municipios de manera generalizada es muy dispar y hay muchas problemáticas al respecto. Además, el gasto corriente sigue implicando una gran cantidad de los ingresos de los gobiernos municipales. Eso va de la mano con una sugerencia que hago al final en mi pentálogo de propuestas. Otro de los hallazgos de la investigación seguramente es el siguiente. Políticamente, resulta curioso el hecho de que los gobiernos municipales de Hermosillo, Guadalajara, Zapopan y Monterrey emanan del partido Movimiento Ciudadano. Pues seguramente este va a ser un alcance de la investigación que valdría la pena analizar posteriormente, identificar qué es lo que está ocurriendo ahí con esos municipios que emanan de MC y por qué es que son de los que han tenido mayor endeudamiento en los años que van de la cuarta transformación de 2018 hasta el 2023, al menos. Otro de los hallazgos de la investigación es que Tijuana, en Baja California, ha estado en el top 10 en los últimos años, como uno de los municipios que tiene la mayor cantidad de endeudamiento de los 2.448 municipios del país. Otro seguramente de los hallazgos de la investigación es que con la ley de disciplina financiera sí se logró reducir la cantidad de deuda de los del país. ¿Me escuchan? Creo que se cortó, ¿no? Hola, hola. Ya se escucha. Muy bien. Y pues después, ya les platicaba yo también, el caso del desarrollo institucional municipal, yo creo que es uno de los, yo creo que es uno de los hallazgos también, yo creo que es uno de los hallazgos también de este trabajo de investigación. Y lo que ya les platicaba, trasladé aquello que me dijeron los tesoreros de los diferentes municipios del país en aquella época en medio de la pandemia a la investigación y pues fue una realidad que sí hubo una disminución en los ingresos propios durante la pandemia y también hubo un atraso en el pago o en la transferencia de las participaciones y de las aportaciones federales. Finalmente, punto número uno, históricamente el orden de gobierno municipal en México ha tenido problemas de autofinanciamiento desde el primer municipio que hemos tenido, aquel conformado en la Villa Rica de la Veracruz en 1519. Segundo hallazgo, segunda conclusión, hay pocos o nulos esfuerzos para fortalecer a los gobiernos municipales constitucionalmente hablando. Algunos de ellos, y también los abordo ahí, podrían ser tal vez la eliminación de la exención al impuesto predial a los inmuebles de la Federación y Estados, tal vez, pues no sé, fortalecer las reformas que impliquen o que posibiliten las administraciones municipales a contar con administradores de la ciudad para incrementar la cantidad de experiencia técnica, sobre todo de los presidentes municipales del país. La siguiente es que la deuda de los municipios del país a partir de 2017, como ya se les platicaba, ha presentado una disminución al pasar de 53.503 millones de pesos en el 2016 a 37.701 millones de pesos en el 2022, lo cual se atribuye a la ley de disciplina financiera.
Y la última, la reingeniería administrativa es necesaria. Y sobre todo el tema de la profesionalización de los servidores públicos municipales. Y pues a grandes rasgos, así es como concluyo el apartado y es parte de mis hallazgos. Ok, perfecto. Muchas gracias, estimado Alberto, por compartirnos tus hallazgos, tus contribuciones también a este proyecto de investigación. Y justo en esta línea que es una línea en la que la doctora Yanela ha estado contribuyendo bastante, ¿no? Para nosotros acá en el centro con el tema de las finanzas públicas, pero sobre todo a nivel estatal, que es algo muy complicado, yendo más allá de la federación, ¿no? Y pues bueno, solo les quería compartir una pregunta que nos hicieron llegar desde el público. La dejo abierta para quien se anime a responderla. Porque de hecho hacían dos preguntas, pero se puede sintetizar básicamente en una, que tiene que ver con el tema de las capacidades de las que nos hablaba Alberto, pero también con el tema legal que nos hablaban la doctora Yanela y el doctor Porras, que es básicamente contar con una ley y un marco regulatorio robusto es en sí inversamente proporcional a contar con buenas finanzas públicas y justo vinculándolo al tema de capacidades, ¿no? Porque no es lo mismo tener facultades y atribuciones que capacidades para hacer buenas finanzas, ¿no? Entonces, es básicamente la pregunta que nos hicieron llegar de parte del público y bueno, la dejo abierta para quien se anime a responderla. No ¿Quieres sé. contestar, Alberto? ¿Tú qué haces en el tema de capacidades o...? Sí, doctora, claro que sí. Pues para el caso de la investigación, como ya se los platicaba, yo derivo esa conclusión. La conclusión precisamente es que sí, al menos la ley de disciplina financiera sí ha favorecido a la disminución pues, de la deuda de los municipios del país. Y así lo vemos desde el punto de vista general de otras tantas cosas, pues también diría que sí fue curioso cuando me tocó revisar el estatus normativo de los municipios del país y hacer un contraste de ese estatus normativo con lo que dice el índice de desarrollo institucional de los municipios del país de 2013 a 2017. Hay dos versiones de ese índice. 2019, perdón, la de 2013 y la de 2019. Me doy cuenta que algunos municipios del país que habían nutrido su marco reglamentario tenían mucho mejores pues resultados en cuanto a su desarrollo institucional en lo general, y no solamente mejores resultados en cuanto a su desarrollo institucional en lo general, sino había disminuido la cantidad pues, de marginación que se vivía en esos municipios. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí. Yo creo que abona para bien y sí fortalece en lo general el funcionamiento pues, de los tres órdenes de gobierno y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, ahora el profesor Raúl, que nos pidió el uso de la palabra. Gracias, gracias. Me parece que sí, o sea, sí coincido con el profesor Alberto. Me parece que sí se debe de modificar este marco regulatorio, pero yo propondría que se le dé mayor capacidad tanto a los estados como a los municipios para manejar su propia carga fiscal, su propio ingreso fiscal. Se tiene un sistema desigual. Los estados que generan mayor valor agregado para el sistema económico no reciben lo que en teoría debieran recibir, sino que generalmente por política pública, que además es válida para apoyar el desarrollo económico de estados que generan menor ingreso, eso hace inequitativa tanto la participación en el PIB como en el ingreso de las haciendas estatales y municipales, pero genera poca posibilidad, vaya, desincentiva una mayor captación fiscal tanto en estados como en municipios. Bueno, eso es lo que yo comentaría. Gracias.
Gracias, doctor. Y bueno, y ahora sí por último, Yanela, por favor. Sí, gracias. Bueno, creo que los tres terminamos respondiendo y cada uno desde el enfoque que considera también relevante. Y ya nada más para cerrar, porque también estoy de acuerdo tanto con lo que comenta el doctor Raúl y Alberto, pero creo que también no se trata de tener legislaciones robustas, ¿no? No se trata de tener un marco jurídico robusto. Por supuesto que debe haber capacidades en términos de que los gobiernos cuenten con esas posibilidades de tener los recursos necesarios y además cómo tener los ingresos propios, ¿no? No esa dependencia, como bien comenta el doctor Raúl, pero viene otro elemento clave que justo trabaja Alberto y pensé que también lo comentaría, y es que se necesita esa profesionalización dentro de los servidores públicos, ¿no? Y no tiene que ver o sea, con las capacidades, pero muchas veces están ahí el marco normativo, pero hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de ética también, ¿no? En todo el proceso que implica el manejo de los recursos, y creo que parte de esa profesionalización también implicaría que haya mayores capacidades para poder entender, pues, no solo el marco normativo, sino el propio funcionamiento de nuestra administración pública. Sería eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Jan. Y bueno, ahora sí, ya en el marco de esta primera sesión del seminario, y a nombre del maestro Daniel Ortega Carmona, les quiero agradecer muchísimo por su disposición, por el tiempo que nos regalaron para estar aquí con nosotros en esta sesión. Esperamos que sea la primera de varias, ¿no? Porque pues, las investigaciones nunca se concluyen, sino que siempre se van innovando, siempre van mejorando. Y pues bueno, sin más, pues les deseo una excelente tarde. Les estaremos haciendo llegar la grabación de esta sesión y también se va a difundir a través de las redes sociales del Centro de Estudios de Administración Pública para que también puedan compartirla, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por Celebro el sus espacio, Brandon. contribuciones. Mucho éxito en el seminario. Muchas Gracias. gracias, Jan. Que estén bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias por todo.